La bendición de nuestro Dios Todopoderoso en esta noche. Que Dios bendiga este tiempo que vamos a tomar. Buenas noches en el estudio de la palabra. Hoy ya vamos a estar terminando, ¿no? Toda la temática que hemos desarrollado durante las últimas 2 semanas. Hoy día es la semana 3 y vamos a estar viendo los requisitos de un mayordomo, ¿no? Hemos estado desarrollando el tema, la mayordomía cristiana, ¿no? Y algunos postulados importantes que nosotros hemos aprendido, ¿no? Simples y profundos a la vez, los hemos estudiado ya, es número 1, entender, comprender que Dios es dueño de todo lo que vemos y lo que no se ve, ¿no? Él es Dios. Y a nosotros nos ha hecho honorables administradores de Dios, ¿no? Por ser su creación, en torno a lo que somos, nuestras vidas, a lo que hacemos, dones, talentos, capacidades, encargos y recursos recibidos del Señor. Bueno, vamos a empezar este tiempo agradeciendo al Señor por el tiempo que vamos a tomar en esta noche estudiando la palabra del Señor. Bendigo a mis alumnas y alumnos en esta noche y a todos los que nos siguen y que están estudiando con nosotros la palabra de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús. Oremos. Padre Celestial, Dios precioso, maravilloso, te agradecemos de todo corazón por concedernos este tiempo. Creemos que este es un tiempo valioso, es un tiempo de instrucción, pero también es un tiempo de preparación, Señor. Yo te pido por mis hermanas y hermanos, oh Señor, en esta noche, Dios, que tú derrames de tu bendición sobre nuestras vidas, Padre Santo. Oramos, Señor amado, por la realidad que vivimos, Señor, cada día, oh Padre, por las circunstancias que enfrentamos, Señor. Y queremos aprovechar este tiempo de oración para orar por nuestra nación del Perú. Dios mío, bendice esta nación, Señor amado, y que la paz pueda gobernar los corazones de toda la población en nombre de Jesús. Nosotros como iglesia nos preparamos para servirte, oh Dios, y desarrollamos toda esta temática teológica, Señor amado, con una sola consigna: ser siervos eficientes para ti, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu guía y dirección. Te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Bueno, vamos a introducirnos haciendo una mención de los 3 requisitos que vamos a estudiar en este tiempo, ¿no? Vamos a hablar de los 3 requisitos que debe reunir, quiero decirlo así, un buen mayordomo. Los requisitos de la mayordomía son estos 3, pero quiero ser enfático en que queremos ser buenos mayordomos. Estos 3 requisitos son, número 1, la fidelidad. La fidelidad. Número 2, la integridad. Integridad, ser íntegros, ¿no? Ser fieles, el primer requisito, la fidelidad, y ser íntegros, el segundo requisito, la integridad. Y el tercer requisito, ¿no?, que vamos a ir desglosando, esto es solamente una introducción, es la sabiduría, ¿no? Es la sabiduría, ¿no? O sea, Dios requiere, demanda de nosotros para poder desarrollar una correcta sabiduría, un correcto mayordomía, mejor dicho, sabiduría. Y esto es muy importante. Entonces vamos a ir desglosando, ¿no?, esta enseñanza, estudiando el primer punto, la fidelidad. La fidelidad. Pero para esto vamos a ir a la Escritura. Bendito sea el Señor. La fidelidad. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. 1 Corintios 4, versículos 1 y 2. Dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y algo que tenemos que decir con
con bastante vehemencia es hablando de la confiabilidad, porque un administrador o un mayordomo que es fiel va a tener la confianza del dueño. Y en este caso, ¿no? Espiritualizando en el contexto de la enseñanza de nuestro Dios, la confianza de nuestro Dios, ¿no? El mayordomo tiene la confianza del dueño y se espera que sea fiel, que cumpla con todas sus responsabilidades y cuide los intereses de su amo, del dueño. Ahora es interesante porque estos principios son principios que se aplican también en lo que es el desarrollo de una visión empresarial, ¿no? Hablando de trabajo, hablando de emprendimientos, hablando de negocios. Pero bendito sea el Señor, yo quiero hablar en relación a lo que es el ministerio, el trabajo para con Dios. Y la fidelidad es importante. El mayordomo tiene que ser fiel, no infiel, sino tiene que ser fiel. El mayordomo infiel, el administrador infiel, piensa únicamente en su propio bienestar, ¿no? Y descuida o abusa de la propiedad de su amo. Entonces, ya a ese tipo de personas se le considera como un mal administrador. Nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos ha encargado, nos ha encomendado, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? El Señor desea que nosotros podamos ser fieles. Fidelidad, fidelidad, ¿no? Como dice el pasaje que hemos leído, 1 Corintios 4, versículos 1 y 2 dice: ahora bien, cada uno de nosotros es un mayordomo de la propiedad de Dios. Él nos pide que seamos fieles, ¿no? Otra versión, ¿no? Por ejemplo, si usted posee buena salud y una mente excelente, Dios desea que usted use estas cosas buenas para servirle y no solamente simplemente para su beneficio personal, ¿no? Los requisitos de un mayordomo, ¿no? Por ejemplo, vemos en Tito capítulo 1, versículo 7, que el mayordomo debe ser una persona irreprensible. Vamos a ver Tito capítulo 1, versículo 7. 1:7. Dice así: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Irreprensible, ¿no? El mayordomo de la obra y de los bienes de Dios debe ser irreprensible, es decir, debe vivir de tal manera que ninguna persona pudiera hallarle argumentos para acusarle, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de fidelidad. Y si hay algo que verdaderamente Dios espera de nosotros, que seamos fieles, ¿no? Que podamos desarrollar nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios, pero con responsabilidad y siempre buscando la excelencia, ¿no? Dando lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor del don o talento que nos ha dado el Señor, preparándonos minuciosamente para entregar un mensaje, ¿no? O preparándonos minuciosamente para poder traer un consejo, ¿no? Hay muchas veces en que uno tiene que aconsejar, ¿no? Entonces nosotros no vamos a hacerlo, pues, por ejemplo, buscando nuestro propio beneficio, no, para nada, sino siempre vamos a hacerlo con una consigna. ¿Cuál? Ser de bendición en este concepto, ¿no? Para la persona que vamos a aconsejar, en este contexto, ¿no? Para la persona que vamos a aconsejar. Entonces, el primer requisito importante que nosotros tenemos que resaltar en esta enseñanza es la fidelidad. Tú y yo queremos desarrollar una correcta administración, queremos ser buenos mayordomos, entonces tenemos que entender y comprender lo que significa, ¿no? La fidelidad, ¿no? Debemos vivir, ¿no? Como dice el contexto de Tito 1:7, debemos vivir, ¿no? De tal forma de que nadie nos pueda decir: no, tú eres malo, tú no eres un buen administrador, tú eres un irresponsable, tú eres un impuntual, ¿no? Hablando también de un contexto que se puede aplicar incluso a lo que es el trabajo, ¿no? Las responsabilidades que nosotros asumimos, ¿no? Con los negocios, ¿no? Cuando somos fieles, somos responsables. Cuando somos fieles, vamos a ser irreprensibles, ¿no? Y todo va a salir bien. Vamos a buscar siempre la excelencia. Otro requisito
importante que nosotros tenemos que cultivar, ¿no? Tenemos que aprender y aplicarlo a nuestra propia vida, al desarrollo del ministerio, es la integridad. Porque si hay algunas condiciones importantes que Dios muchas veces va a demandar de nosotros, esta es una de ellas, un requisito. ¿Quieres ser un buen mayordomo, una buena mayordoma? ¿Quieres desarrollar una buena mayordomía? Tienes que ser una persona íntegra. Cosa que lamentablemente en los tiempos que vivimos no se ve, ¿no? Lo que se ve es inmoralidad, lo que se ve es corrupción, lo que se ve, ¿no? Es el afán desmedido, ¿no? De hacer dinero, pero a cualquier costa. Y eso no es lo que Dios espera de nosotros. Integridad. Algunas personas tienen mala opinión de un dueño debido a un mal administrador. Un mal administrador no puede ser llamado un íntegro, ¿no? Quizás solo tratan con el administrador y por lo tanto no conocen al dueño. El dueño puede ser una persona buena y generosa, pero su administrador puede ser rudo y tacaño. Y por consiguiente, pues va a ser catalogado, no como una persona íntegra, no como una persona, ¿no? Que está cumpliendo con responsabilidad una misión, un trabajo. Sí, la integridad. Vamos a ver en el libro de Ruth, ¿no? ¿Qué hubiera pensado Ruth de Booz si su mayordomo no le hubiera dejado entrar en su campo? Este es un ejemplo de lo que significa la integridad. Y vamos a ir al libro de Ruth y vamos a leer el capítulo 2 del versículo 6 al versículo 8. Estamos en el segundo punto, estamos estudiando la integridad. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz, ¿no? El dueño, dijo a Ruth: oh hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estará junto a mis criadas. Pero es interesante, ¿no? Resaltar la actitud del criado, del mayordomo, que informa acerca de esta muchacha llamada Ruth, ¿no? Si su mayordomo no lo hubiera informado, ¿no? Si no lo hubiera dejado entrar en el campo, ¿no? Y por consiguiente, pues, creo que Booz no tendría una buena opinión de su mayordomo. Él fue íntegro, hizo lo que es correcto. Una persona íntegra siempre va a buscar hacer lo que es correcto, lo que es bueno. Nosotros, de una óptica cristiana, pues no solamente para poder cumplir con responsabilidad con las tareas que se nos encomienda, sino para, por encima de todas las cosas, agradar a nuestro Dios. Entonces nos vamos a preocupar por ser íntegros, hacer las cosas bien. Una persona íntegra es una persona que va a procurar hacer las cosas bien, de la mejor forma, lo mejor de su tiempo, lo mejor de sus finanzas, ¿no? Porque hay que invertir, ¿no? Para poder lograr un buen trabajo, ¿no? No solamente tiempo, muchas veces dinero. Pero gloria al Señor, tenemos un Dios que suple, pero tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. ¿Qué hubiera pensado, ¿no? ¿Qué hubieran pensado las personas que trajeron a sus hijos, ¿no? A los niños, si Jesús no hubiera tenido una buena actitud, ¿no? Si Jesús hubiera respondido con rudeza, ¿no? Digamos a los padres, ¿no? Pero no fue así. Jesús tuvo cuidado, ¿no? De tratar bien a los niños. En el contexto de Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, Él mostró integridad porque vio, ¿no? Que se estaba cometiendo un abuso. Claro, quizás tampoco había mala intención en los discípulos, porque mucha gente quizás se le acercaba, todos los querían tocar, pero para el Señor, los niños, y lo es para la iglesia del Señor, los niños son muy importantes. Bendito sea el Señor. Vamos a ver lo que dice el libro de San Marcos capítulo 10, del versículo 13 al 16. Jesús bendice a los niños y le presentaba niños para que los tocase,
Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ahí no había pues esa delicadeza, ¿no? Ahí no había esa integridad. Viéndolo, Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Alabado sea el Señor, ¿no? ¿Qué hubieran pensado las personas que trajeron a sus hijos a Jesús si Él no hubiese reprendido la rudeza de sus discípulos? Él mostró esa integridad. Él mostró esa preocupación, ¿no? Él siempre procuró hacer las cosas bien. Y un mayordomo que muestra integridad siempre va a buscar, nosotros somos mayordomos, siempre vamos a buscar hacer las cosas bien, de la mejor manera, entendiendo que lo que nosotros hacemos, lo hacemos como para el Señor, como nos enseña la palabra en el libro de Efesios capítulo 6, ¿no? Haciendo las cosas como para el Señor. Es importante, ¿no?, mostrar integridad en todo lo que nosotros hacemos, porque entendamos que nosotros servimos al Señor, somos siervos del Señor. Dice Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7 así: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Hablamos de fidelidad en el primer punto y hablamos de integridad. Vamos a ver unos conceptos importantes para poder definir estas dos palabras, fidelidad y la palabra integridad. La fidelidad es el comportamiento correcto del mayordomo en relación con su amo. Repito, la fidelidad es el comportamiento correcto del mayordomo en relación con su amo. La integridad es la conducta correcta del mayordomo en relación con las otras personas. Por eso, cuando el Señor, ¿no?, y esto ya como un preámbulo de lo que será el último punto, cuando el Señor llamó, ¿no?, a sus discípulos para escoger a las personas que iban a atender a las viudas de los hebreos y de los griegos, ¿no?, una de las cosas que Él pidió era que estas personas puedan ser personas sabias, ¿no? Entonces una persona íntegra también va a mostrar esa característica. Pero vamos terminando con este punto. Integridad, ¿no?, de ambos. Jesucristo nos dio ejemplo porque Él obtuvo gracia para con Dios y los hombres. Una persona íntegra. En el caso de nosotros, para con Dios, ¿por qué? Porque nosotros servimos a Dios. Nosotros somos ministros del Señor, somos siervos del Señor. Y tenemos que tener claro, es cierto, vamos a lograr la aceptación, vamos a lograr el aprecio de los hombres en lo natural, aunque la labor que nosotros hacemos es espiritual, pero también de Dios. Dios se va a agradar, Dios va a ver, Dios conoce, Dios sabe. Él va a ver esa fidelidad, Él va a ver esa integridad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con nuestra obligación con Dios y también como representantes de Dios con las personas, ¿no? Sí, en el libro de Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, se nota que los discípulos de Jesús no se comportaron con integridad en el evento descrito porque fueron rudos de corazón, ¿no? Y eso pues no es algo que lo vemos en el contexto de la lectura que hemos tenido, no fue algo que a Dios le agradó. A Dios le desagradó esa conducta, a Dios le desagradó esa rudeza. Y entonces sus discípulos en ese momento se equivocaron. Quizás un exceso de celo, ¿no?, por la protección. Pero no. Jesús, Él estaba siempre atento a las necesidades que todos tenían. Él era una persona íntegra y Él también reclama de nosotros lo mismo, integridad. El tercer requisito de un mayordomo es la sabiduría. Esencialmente, un buen mayordomo es una persona sabia, ¿no? No olvidemos que nosotros como mayordomos somos administradores y respondemos con responsabilidad a las tareas que son encomendadas por Dios a nosotros.
Un mayordomo sabio usará bien los recursos, evitará el despilfarro, distribuirá bienes para aliviar necesidades. Un buen mayordomo sabio mantendrá un cuidadoso registro de los negocios. Un mayordomo sabio aprovechará las oportunidades. Un mayordomo sabio logrará que prosperen los intereses de su amo. Y es interesante, ¿no? Porque muchas veces Dios, ¿no? En relación al ministerio, ¿no? Cuando hablo del ministerio puede sonar muy pomposo, ¿no? La palabra ministerio, pero la palabra ministerio simple y llanamente significa servicio. Y en este caso, ¿servicio a quién? Servicio a Dios. Y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6 para ver cómo el requerimiento para el servicio, ¿no? Incluía la sabiduría. Dice así, vamos a ver el versículo 1 hasta el versículo 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, de este ministerio, de este servicio. Alabado sea el Señor. La sabiduría es importante en el desarrollo mismo del ministerio. Y nosotros como mayordomos tenemos que entender los requerimientos que Dios hace a nosotros. Nos preparamos para eso. ¿Por qué? Porque queremos ser correctos administradores. ¿Por qué? Porque queremos ser buenos administradores. Y mucho de lo que podemos lograr en relación a lo que estamos aprendiendo está en nosotros mismos. Dios nos da la información para que tú desarrolles un buen ministerio, para que tú hagas un buen trabajo para el Señor, para que tú puedas servir a Dios, o podamos servir a Dios, mejor dicho, con excelencia. Él se merece lo mejor. Como leíamos hace un instante, ¿no? Que nosotros servimos al Señor, que hacemos las cosas como para el Señor. Aun cuando quizás tú estás ayudando a alguien, o cuando quizás tú estás colaborando con alguien, pero tú tienes que entender, tú lo haces como para el Señor. Sabiduría. Una persona necesita tener cierto conocimiento de administración a fin de ser un buen administrador. Pero la sabiduría es algo que no se obtiene estudiando un curso. Hasta donde yo sé, nadie ha recibido una diploma de persona sabia al final de una serie de estudios. Pero el mayordomo cristiano puede aprender lecciones en sabiduría del mejor de todos los maestros. Y en este caso, ¿quién es el mejor de todos los maestros? Pues nuestro Dios, nuestro Señor. En el libro de Santiago capítulo 1, versículo 5, Santiago capítulo 1, versículo 5, y este pasaje es importante, porque quizás nos hacemos la pregunta, ¿no? Sabiduría, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Cómo puedo yo obtener esa sabiduría? Vamos a la Escritura, ahí está todo. La información valiosa que nos va a permitir a nosotros no solamente tener el conocimiento de cómo obtener sabiduría, sino de qué es lo que tenemos que hacer para obtener sabiduría. Dice así, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si hay alguien que quiere compartir esa sabiduría, es nuestro Dios. Y la sabiduría, pues, es importante. ¿Cuántas decisiones que nosotros tomamos tienen que tener el sello de la sabiduría? ¿Cuántas decisiones? E incluso la decisión de prepararme concienzudamente para servir al Señor tiene que tener el sello de la sabiduría. Pero ¿cómo tenemos la sabiduría? ¿Cómo está en la palabra? ¿Qué hacemos? Pedimos a Dios. Aunque profundizando, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta 2 consejos que la Escritura nos da. Versículo número 6. Pero pida con fe. ¿Cómo tenemos que pedir sabiduría? Con fe, creyendo. No solamente que Dios nos está escuchando, que cuando yo le pido, sino que yo voy a tener respuesta de Dios. Porque eso es lo que la palabra de Dios me indica. Pídale a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero tenemos que saber pedir. ¿Cómo? Tenemos que pedir con fe. ¿Qué más debo saber? Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces la duda pues no tiene cabida en nuestra oración, en nuestro pedir a Dios. Pueden venir pensamientos que incluso tienen como objetivo que tú puedas dudar, estás perdiendo el tiempo, no, Dios no te va a escuchar, no le creas a ese pastor, no, eso no es cierto, eso no es correcto. Pensamientos van a venir, son dardos de fuego que muchas veces el enemigo tira hacia nuestras mentes. El campo de batalla, decía Lutero, Martín, era la mente, es la mente, y eso es cierto, porque en la mente se conjugan los pensamientos de Dios, pero también los pensamientos del infierno mismo, del diablo, del maligno, ¿no? Se conjugan, se entrecruzan. Entonces nosotros debemos hacer como el radar, identificar estos pensamientos. Son pensamientos de fracaso, son pensamientos de derrota, que tienen como propósito hacer que yo dude. Lo desecho, lo reprendo, lo echo fuera, ¿no? En el nombre de Jesús. Pero estos pensamientos que me animan, estos pensamientos que me dan la fortaleza, estos pensamientos que amplían mi conocimiento, esos vienen de Dios. Y están en relación a la Escritura, a la palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que evitar a toda costa la duda, porque si dudamos, entonces no vamos a recibir de Dios. Y eso nos enseña la Biblia. Si nosotros permitimos la duda y le damos cabida a ese pensamiento que no viene de Dios, entonces perdemos la bendición. Verso 7. No piense pues quien tal haga. ¿Qué cosa? Dudar que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, la sabiduría es un elemento importante en el desarrollo mismo de nuestro ministerio, de nuestro servicio, ¿no? Queremos hacer las cosas bien, ¿no? Pues tenemos que hacer uso de sabiduría, ¿no? Es interesante notar que todo lo que hizo como José, voy a hablar de José, que todo lo que hizo José como siervo de Potifar y aún en la cárcel prosperó. ¿Por qué? Porque si algo vio Dios en el corazón de José, era de que era un muchacho sabio, que hacía uso de la sabiduría. Y Dios se agradaba, ¿no?, de esta característica que había en José, de ese temor, de esa integridad, de esa fidelidad. Porque si algo podemos decir, ¿no?, de José, de que José era un buen mayordomo. A pesar de todas las tribulaciones que tuvo que soportar, ¿no?, el ser despreciado y aún vendidos por sus propios hermanos como esclavo, pero a pesar de todas esas vicisitudes, Dios siempre estaba con José. Quiero leer en el libro de Génesis capítulo 39, versículos 2 y 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová, Dios, lo hacía prosperar en su mano. Bendito sea el Señor. También quiero leer los versículos 22 y 23 del capítulo 39. Dice, en la cárcel, porque sabemos, ¿no?, en el comienzo de la lectura, José fue comprado por Potifar, fue puesto en su casa como administrador, después fue calumniado por su esposa y terminó en la cárcel. Versículos 22 y 23. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperó, ¿no? Y este es un lindo ejemplo de lo que es un mayordomo sabio, ¿no?, que cuenta con el respaldo de Dios. Y eso es importante, que Dios respalde lo que hacemos, que Dios traiga bendición en relación a lo que hacemos, ¿no? Su sabia administración incluso salvó del hambre a Egipto, ¿no? Cuando él llegó a Egipto y fue el segundo hombre en importancia después del faraón, ¿no? Él pasó muchas cosas tristes. Fue calumniado, fue a la cárcel,
pero en algún momento, en su gracia y su misericordia, Dios lo sacó de esa condición. Y quiero leer el capítulo 41 de Génesis, Génesis 41, y leer los versículos 54, 55, 56 y 57 de Génesis, capítulo 41. Génesis, capítulo 41. Génesis 41. Versículos 54 y 57 al 57. Dice así: y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Todos sabemos, ¿no?, que comenzaron 7 años de escasez, 7 años de hambre, pero todos sabemos que todo esto comenzó con un sueño, ¿no? Un sueño que Dios le mostró al faraón, ¿no?, de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, ¿no? Y las flacas se comían a las gordas, ¿no? Y trajeron a una persona que interpretaran, pero muchos no lograron interpretar el sueño, pero por ahí, ¿no?, el copero escuchó, se recordó que en la cárcel había un hombre que interpretaba los sueños, y ese hombre era José, porque le había interpretado a él mismo su propio sueño, y le hizo recordar al faraón, ¿no?, lo que había vivido, y trajeron a José. Y José trajo revelación del sueño. ¿Por qué? Porque en él había sabiduría de lo alto. Eran 7 años de hambre los que se venían, ¿no? Habían 7 años de abundancia, pero también 7 años de hambre. Y en esos 7 años de abundancia, ¿qué hizo José en la sabiduría de lo alto de Dios? Pues guardó, acumuló el grano, el trigo, para poder alimentar no solamente al pueblo egipcio, sino también a los pueblos circundantes que estaban alrededor, donde se incluyó a la familia de José. Bendito sea el Señor. Jesús habló también del mayordomo sabio y servicial, a quien su Señor pondrá sobre su casa, ¿no?, para que a tiempo le dé su ración. Lucas capítulo 12, versículo 42. Lucas capítulo 12, versículo 42. Dice así. Lucas capítulo 12, versículo 42 dice así: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bendito sea el Señor. Sabiduría. Dios espera también que administremos sabiamente los bienes que nos ha confiado. Que no seamos como el rico necio, quien supo administrar los bienes temporales de poco valor, pero fue descuidado con las cosas de valor eterno. Y Dios no quiere que seamos así, ¿no? Esto está en el libro de San Lucas, capítulo 16. Dios lo que desea, lo que anhela, es que en nosotros pueda fluir esa sabiduría. Esa sabiduría que está a nuestra merced. La vida está marcada por las decisiones que nosotros tomamos. El fracaso de muchos cristianos en este tiempo es que no son sabios, son necios, ¿no? No toman en cuenta a Dios en sus decisiones. Y muchas veces se dejan llevar por sus propios criterios y como resultado de eso, una mala administración o un fracaso en lo que emprendieron. ¿Por qué? Porque no fueron sabios, porque no fueron a Dios primero. Y le preguntaron a Dios: Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? Y muchas veces, por no hacer estas cosas, ahí hay sabiduría cuando tú pides dirección de Dios, cuando tú pides un consejo de Dios. Ahí hay sabiduría y Dios desea que tú puedas tener una correcta mayordomía y puedas ser un mayordomo fiel, íntegro y que goce de la sabiduría de lo alto, de la sabiduría de Dios. Que Dios nos ayude. De esta forma estamos terminando esta serie de enseñanzas acerca de mayordomías cristianas. Hemos pasado 3 semanas estudiando este curso sobre mayordomía cristiana
Y estos requisitos son importantes. Tú quieres ser un buen mayordomo, yo quiero ser un buen mayordomo. Entonces tenemos que ser fieles al Señor. La fidelidad es de vital importancia. Tú quieres ser un buen mayordomo, ¿no? Una buena mayordomo, usted, mi hermana, usted tiene que ser una persona íntegra, irreprensible. Que nadie levante el dedo acusador para decirle, no, tú eres así una persona y tú eres asada otra persona, ¿no? Y tú no tienes palabra y tú tienes mal testimonio. Imagínense, ¿no? Para servir las mesas en Hechos 6, ¿qué les pidió Dios? Que sean llenos del Espíritu Santo, que sean personas de buen testimonio. Y por último les dijo, y que tengan sabiduría. La sabiduría es importante. La integridad y la sabiduría y la fidelidad son importantes. Que Dios nos ayude. Padre, te doy gracias en esta noche, Dios. Qué privilegio, Señor amado, es poder estudiar la palabra de Dios. Qué privilegio, Señor amado, es poder tener elementos que fortalezcan nuestra fe y nuestra confianza en ti, oh Señor. Y como mayordomos, Señor amado, queremos desarrollar una correcta administración. Gracias por la información que tú nos das. Gracias por el conocimiento que está en la palabra. Y yo te ruego en esta noche, Señor, por los que nos están observando, por los que nos están siguiendo, Señor, que tú puedas bendecir sus vidas, Padre Celestial. Este conocimiento, Dios mío, contiene sabiduría y contiene bendición de lo alto, Señor. Este conocimiento, Dios mío, nos prepara para ser las personas que tú quieres que seamos, Señor. Este conocimiento, Dios mío, Señor amado, nos prepara para desarrollar un ministerio que te agrade a ti, mi Dios, aleluya. Y recordemos que el ministerio es servicio a Dios. Queremos ser buenos servidores, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre Celestial, y bendigo, Señor amado. Quizá hay alguien esta noche que está pasando una necesidad, Señor. Te ruego, te imploro, te suplico, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa sobre su vida y tú traigas bendición, Señor. Quizá hay alguien, Señor, que no te conoce, Padre Celestial. Si es de tu condición, Señor, amigo que me escucha, joven, señorita, si tú quieres aceptar a Cristo, yo te invito a que tú hagas una oración conmigo ahí donde tú te encuentres. Quizás postrado en una silla de ruedas o en una cama. No importa la situación, lo que importa es que tú tengas un corazón deseoso de aceptar al Señor. Repite esta oración conmigo, ahí donde tú estás. Dile a Dios, Padre Celestial, perdóname, Dios, todos mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón y sé mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una oración tan simple, tan sencilla, ha cambiado y transformado la vida de millones de personas que ahora profesamos la fe en Cristo. Somos salvos, tenemos la dirección del Espíritu Santo y estamos en este camino por la gracia y la misericordia del Señor. Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos por la gracia y la misericordia del Señor y por ese grande amor con que Él nos amó. Que Dios te bendiga. Si tú has tomado esta decisión hoy día y has hecho a Jesús tu Señor, pues yo te felicito porque has tomado la mejor decisión. Ahí hay sabiduría. Bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Estaremos siguiendo, estudiando la palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga. Muy buenas noches.